los que tenemos Mercurio muy adelantado al Sol, andamos en cuestiones adelantadas, es decir, vamos viendo a ver qué encontramos más adelante de lo que otros han ido. Yo me lo he tomado muy en serio de que tengo mi Mercurio epimeteico. Y bueno, he estado investigando sobre los eclipses. ¿De dónde proviene todo esto? Todos ustedes han visto en la carta natal los nodos lunares, y los manejan seguramente, ¿no? A mí siempre me han gustado los nodos y yo los usaba bastante, pero a veces yo encontraba que los nodos daban cosas que no eran tan ciertas. ¿Ves? A veces, por ejemplo, encontré que el sur se parecía al norte y el norte se parecía al sur. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí sí me ha pasado en algunas cartas de algunas personas. Y si un planeta estaba en conjunción con el nodo norte, se comportaba de una manera y a veces de otra. Bueno, en fin de cuentas, el asunto es que yo me pregunté a mí mismo, bueno, si los nodos, ¿qué son? Bueno, los nodos son como una señal de que ahí va a pasar tal cosa, ¿ven? Pero los nodos no indican algo que esté pasando, ¿entienden? Los nodos dicen dónde van a ocurrir los eclipses, pero los nodos no están señalando ningún eclipse. El eclipse llegará un poco antes del nodo o un poco después del nodo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me puse a estudiar los eclipses. A mí me parece que los eclipses son los hechos, mientras que los nodos son las indicaciones, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Estudiar los hechos o las indicaciones sobre esos hechos? Pues voy a los hechos. Entonces, si uno nace con un nodo en alguna parte, cerca de ese nodo tuvieron que ocurrir eclipses cerca de la fecha del nacimiento. Bueno, gran descubrimiento para mí. Empecé a montar los eclipses cerca del nacimiento, un poco antes, un poco después, y ver todo lo que ocurría. Y llevo un largo trayecto con eso, ¿eh? Y quizás es un poco complicado, ¿eh? Puede ser que tenga que pensar un poco y quizás volver a ver esto y leer la charla escrita, porque el tema es un poco complicado. Pero no se imaginan la cantidad de cosas que uno descubre, de personas que le pasan cosas que no saben cómo explicar con los planetas, y resulta que cuando uno monta los eclipses, pues se entienden. Yo me tomé el atrevimiento de meterme en astrología mundial, aunque no es mi especialidad. A mí me gusta mucho más la astrología personal, ¿ven? Pero he hecho bastantes estudios de eclipses con astrología mundial y a veces también se encuentran cosas sorprendentes. Esto es un resumen, esto es un poco difícil, ¿eh? Mirar allá y entonces... Aquí es un resumen de lo que voy a hacer. A mí me gusta ser ordenado para luchar contra mi cáncer, que es muy desordenado. Entonces, miren, primero vamos a ver lo que va a pasar en Capricornio en los próximos años, aunque está muy fresco porque ayer nos hablaron de ese tema, ¿verdad? Bastante. Luego, vamos a hacer énfasis en la coincidencia entre los tránsitos en Capricornio que va a haber en los próximos años y los eclipses, y ahí está el punto clave. Luego, vamos a ver cómo los eclipses, miren, no son un hecho, una cosa, ¡ay, pasó un eclipse! No, está el eclipse, el planeta que le hacía conjunción, el planeta que le hacía oposición, el planeta que llega al eclipse después del eclipse. O sea, los eclipses requieren análisis, no todos son iguales. Aparte de la sombra, ¿no? Aparte de la sombra. Los eclipses son muy diferentes. Miren, el eclipse que pasó el año pasado, en septiembre, todavía está oscuro. O sea, ese eclipse fue a 9 grados de Virgo y ningún planeta ha tocado 9 grados de Virgo desde ese eclipse el año pasado, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que este año, cuando lleguen los planetas a Virgo, que por cierto, el primero que va a llegar creo que es Marte, van a pasar cosas cerca de 9 grados de Virgo, que uno ni se lo imagina. Y uno dice, ¿por qué está pasando esto ahora? Porque los
los puntos oscuros, yo los llamo así para ponerle un nombre, ¿entiendes? Un punto donde tuvo lugar un eclipse, yo lo llamo punto oscuro, y ese punto está ahí. Sigue siendo un punto oscuro porque ningún planeta ha pasado por ese lugar. Entonces, lo llamamos punto oscuro hasta que no es iluminado por otro planeta o por el Sol, que cuando ya entonces, ya pues se acabó el eclipse, ¿ven? Por eso dicen que los eclipses duran hasta que venga otro eclipse, prácticamente un año. Pero resulta que desde un eclipse hasta el año siguiente que llega otro eclipse, puede ser que planetas toquen ese punto. Entonces el punto oscuro tiene su historia y tiene sus manifestaciones. Entonces este punto oscuro se va a despertar antes de que llegue el Sol. Por lo tanto, yo he hecho varios pronósticos, entre ellos que se va Maduro en Venezuela, porque le toca un planeta, le toca Júpiter, le toca el planeta Júpiter, ¿no? Y él es Sagitario. Y el eclipse ocurrió frente a su Júpiter y se ha quedado así, ¿ven? Y cuando un planeta tiene un eclipse enfrente, es como alguien que se siente libre de avanzar, porque, ¿entiende? Es no tener obstáculos. O sea, tener un eclipse enfrente es tener camino abierto. Es como que si esta sala yo la limpiara y todos ustedes afuera y quitara todos los asientos, y yo siento que aquí tengo todo este terreno libre para yo hacer lo que quiera. Entonces puedo correr, saltar, bailar y lo que sea, y me lanzo hacia allá. Así es un planeta cuando ha tenido un eclipse enfrente. El planeta se siente que frente a mí no hay nada que me impida hacer todo lo que a mí se me ocurra. Entonces, en ese estado está el Júpiter de este señor, el actual presidente de Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Marte va a plantarse en el medio de ese punto oscuro que él tiene frente a Júpiter. Es decir, Marte se va a cuadrar frente a su Júpiter, ¿entienden? Entonces, él va a tener no sabemos qué, pero yo supongo que tener a Marte enfrente después de haberte sentido tan libre es un obstáculo bastante importante y puede producir lo que mucha gente espera, que se vaya. Bueno, sigo adelante. No. Después de hablar de los eclipses, hablaremos de los planetas que hacen conjunción y oposición, ya les puse un ejemplo, y luego mostraremos algunos escenarios de la situación mundial. Ahora bien, yo no voy a hablar de astrología mundial estudiando los planetas en el cielo, sino voy a hablar de astrología mundial usando las cartas de los países. En eso me voy a diferenciar de otros casos. Este es el escenario capricorniano. Voy a tener que usar esto. Miren, esta línea, antes que nada, F, Man, JJ, Jasón, ese es el año. Ese es enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿entienden? El año 2018, aquí están todos los meses, hasta la D, que es diciembre. 2019 y 2020. Aquí a la izquierda está completo el signo Capricornio, desde 0 grados hasta 30 grados. Entonces, a lo largo de estos 3 años, están dibujados los recorridos de algunos planetas. El de color naranja es Plutón. Aquí está. Plutón. Este que del color violeta es Marte, que le hace un toque por aquí. En abril, más o menos. ¿Ven? Le hace un toque. Después se va. Los puntos negros son los puntos oscuros, los eclipses. Aquí hay un eclipse a 20 grados de Cáncer. No es en Capricornio, pero lo marqué igual. Lo marqué igual en el mismo gráfico, pero no ocurre en Capricornio, sino en Cáncer. Este eclipse toca a Plutón por oposición. Y el nombre de esta ponencia viene de ahí, viene de ese toque. Plutón oscuro, porque Plutón se oscurece, como que si perdiera la luz, ¿ven? Porque tiene el eclipse enfrente. Aquí está Saturno, que el único momento en que toca Plutón es aquí, ¿ven? En el principio del 2020, aunque en este momento, por aquí,
en marzo, abril y mayo del 2019, está muy cerca Saturno de Plutón. Aquí se ve la cercanía. Aquí se ven los grados. Mire, cada cuadrito de estos es un grado. Aquí hay menos de 3 grados de distancia entre Saturno y Júpiter. ¿Se entiende, no? El azul es Júpiter, que por aquí no toca nada, excepto cuando llega por... no, este es Saturno, perdón. Júpiter es el verde. Júpiter va a tener un eclipse en conjunción a él en diciembre del 2019. Después Júpiter avanza y el 2020 se caracteriza porque están los tres juntos. El triple tránsito de Júpiter, Saturno y Plutón. Entonces, más o menos esta es la historia, pero la parte más dramática de esta historia, la que yo voy a hacer énfasis, no es cuando estén los tres, sino algo que va a pasar antes. Porque a pesar de que aquí hay tres, no están oscuros, pero aquí sí. Aquí pasa algo que es muy insólito, eso no pasa siempre. Es raro, es una cosa diferente. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, esto ya lo saben, esto es los significados de Plutón. Yo voy a pasar esto un poco más adelante. Los cambios de Plutón, yo creo que esto sí vale la pena por lo menos darle una mirada. ¿Ven? Cuando pasa algún asunto plutoniano, nos metemos en lo más íntimo de aquello. Vamos a lo minucioso, desmenuzamos. ¿Ven? Plutón es como la química, que cambian los elementos de las sustancias se descomponen. ¿Ven? Investigamos hasta lo más mínimo, hasta el más mínimo detalle. Se descompone, se desmenuza. Hay deseo de rehacer todo. Se acepta ir hasta las últimas consecuencias. Se acepta la muerte. Con Plutón se acepta la muerte, se acepta el fin, se acepta la entrega total. Inclusive, hay algo que puede resultar atractivo, como un gran vacío que lo atrae a uno y uno se deja ir y se va y se pierde. ¿Ven? Uno no mide consecuencias con Plutón. Y yo resumo la experiencia plutoniana. Esto es un gran resumen, porque esto da para hablar mucho más, pero yo digo, primero aceptar. O sea, cuando Plutón se va acercando a algo, uno tiene que aceptar que viene algo importante, grande, muy significativo y que requiere que uno le dé la total atención. Luego hay una etapa donde las cosas se deshacen. Uno poco a poco ve cómo la vida se le va deshaciendo. ¿Bueno? Uno puede tener a Plutón en la casa 6 y se va deshaciendo su trabajo, su empleo, las actividades que hace, ¿entienden? Y luego hay un rehacer. Generalmente las experiencias plutonianas son ciegas, es decir, uno no sabe a ciencia cierta exactamente a dónde va. Entonces, cuando se vive una experiencia plutoniana, es muy importante la fe. O sea, aquí está pasando algo. Esto parece muy grave. Esto no sé a dónde me conduce, pero debo tener fe de que esto es para bien. Entonces, la fe es muy importante porque es como dice aquí, es la contraparte de la razón. ¿Ven? O sea, no pretendamos usar la razón en el momento que está funcionando Plutón. Entreguémonos a la experiencia y sin mirar hacia atrás, ¿saben? Porque hay algunas cosas que si uno mira hacia atrás se convierte en estatua de piedra. Hay varias historias sobre ese asunto. La fe femenina, o sea, ¿qué significa que es femenina? Que la actitud de uno cuando uno dice tengo fe, es ser receptivo. Es decir, uno tiene que dejar que la fe entre dentro de uno. Uno tiene que ser abierto a tener fe, ¿entienden? Mientras la razón, que es masculina, uno tiene que ser proyectivo, uno tiene que razonar sobre el asunto, investigar, ver, descubrir, pensar, ¿entienden? Una actitud hacia el objeto, mientras que tener fe, no tengo que estar en qué tendré fe, por qué debo tener fe, por qué no, porque sí. Esa no es la fe. La fe es abrirse y que aquello llegue.
que aquello me inunde. ¿Ven? Y eso es lo que pasa con la energía de Plutón. Los eclipses. Ya les dije en la introducción que los eclipses no son todos iguales. La luna oculta al sol. El sol es el centro del sistema. Y ese sistema que se llama sistema solar somos nosotros, es el universo, es nuestro mundo. ¿Ven? Y si el centro de nuestro mundo, que nos da energía y luz y nos sostiene, es oscurecido, eso es un fin. Es una situación bastante difícil. Afortunadamente se da de manera puntual. O sea, todos los años hay un puntico del zodíaco que se pone negro. Punto oscuro. Y eso tiene su historia, como les dije. El eclipse algo lo deja sin energía. ¿Ven? Si nosotros estudiamos cartas natales, podemos estudiar un punto sin energía en alguna parte de nuestra carta y tocará otros planetas, etcétera, etcétera. Los planetas que están cerca del punto eclipsado se eclipsen y se oscurecen igual que el Sol. Y yo ayer casi pegué un grito allá atrás cuando dijo la señora que habló sobre los tránsitos en los últimos años, dijo que Plutón está en el nodo. Yo no me había fijado en eso. ¿Qué significa que Plutón esté en el nodo? Significa que cuando el Sol, la Tierra y la Luna estén perfectamente alineados, de manera que la Luna tapa al Sol, Plutón también es tapado. Porque está en la misma línea. Estar en el nodo significa estar en el plano eclíptico, ¿ven? Entonces, si Plutón, que se aleja muchísimo del plano eclíptico, es el planeta que más se eleva y más baja del plano eclíptico, ¿no? Ustedes lo saben, Plutón casi que parece un cometa, ¿no? O sea, igual que Quirón, ¿no? Se aleja mucho del plano eclíptico. Pues Plutón está en el nodo, es decir, que los 4 planetas están en línea como estas 4 sillas. Aquí está el Sol, aquí está la Luna que lo está tapando, nosotros estamos aquí en la Tierra, esta Luna nos tapa el Sol y Plutón está aquí atrás en la misma línea perfecta porque todo está en la eclíptica. ¿Ven? Eso es insólito, muy insólito. Yo no sé en qué otro momento de la historia pasó eso. Bueno, después de que hay un eclipse, hablo de lo que son los activadores. Son los planetas que llegan al lugar donde ocurrió el eclipse. Son como los despertadores del punto que se ha quedado dormido, o los iluminadores del punto que ha perdido la luz. Generalmente los activadores son Mercurio y Venus, a veces Marte, y muy rara vez el activador es otro planeta que no sea uno de estos. Voy a poner algunos ejemplos rápidamente. Atentado terrorista contra las Torres Gemelas. Podemos estudiar los tránsitos y ver por qué hubo un atentado. Esta es la fecha del eclipse que ocurrió el 21 de junio de ese año. Este eclipse ocurrió en el primer grado de Cáncer. Ahí está, ¿ven? Y esta es la carta de los Estados Unidos, la que yo uso, porque hay de todo, hay para el gusto del consumidor. Esta es la que yo uso. Ese eclipse ocurrió en conjunción con Venus y cerca de la cúspide de la casa segunda, cerca, ¿no? Esta carta no está rectificada, por lo tanto, esa casa segunda puede estar en 4, como puede estar en 3 o puede estar en 5, ¿entienden? O sea, no está rectificada. Entonces, se puede interpretar que los Estados Unidos va a vivir una pérdida. El asunto es que el eclipse fue el 21 de junio y, bueno, aquí está el eclipse. Está Júpiter y Mercurio en Géminis. Parece que los Estados Unidos están muy bien, porque en ese punto de Géminis tenía Marte. O sea, digamos que
no pareciera lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene es que Marte, que se encuentra aquí a 20 grados de Sagitario, se va a mover y va a llegar al punto opuesto al eclipse. ¿Saben qué día llegó? El 10 de septiembre. O sea que el verdadero planeta que anunció la fecha exacta, 11 de septiembre, llegó un día antes, pero supongo que los aviones salieron ese día. El detonador, o sea, el único elemento, bueno, a lo mejor hay otro, algunos de ustedes que probablemente han descubierto otro, pero el que yo he descubierto y me parece muy significativo. O sea, la reactivación del eclipse por oposición fue el momento en que hubo el atentado. Otro ejemplo, desembarco de Normandía. Estoy viajando hacia atrás en el tiempo. El desembarco de Normandía fue un hecho muy importante de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente señaló casi que el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el desembarco de Normandía tiene unas características interesantes. Resulta que hubo un eclipse en Leo, muy cerca de Júpiter y de Plutón, que estaban en conjunción en Leo. Por cierto, esa parte del signo Leo es la casa 10 de Adolfo Hitler. Y hubo un eclipse en ese punto. Era de esperar que ya el poder de Hitler se tenía que acabar. Tener un eclipse en la casa 10 ya señala que la cosa está difícil, ¿no? Como cuando murió Kennedy, que tuvo un eclipse en su casa 10, ¿no? Pero no pude traer tantos ejemplos, pero ese es otro ejemplo. Él es asesinado con un eclipse en su casa 10. Y él nace con un eclipse en la casa 10, por cierto. Bueno, pero es otro caso. Entonces, miren lo que sucede. Miren, este eclipse va a ser reactivado por Marte. O sea, Marte se viene acercando por aquí, ¿ven? Se viene acercando por aquí. Y va a llegar a este punto. El eclipse fue en 1 de agosto del 43. El desembarco de Normandía fue, ¿qué fecha creen ustedes? Exactamente cuando este Marte llegó aquí, con una precisión increíble. 6 de junio, creo que el desembarco fue el día siguiente o algo así. ¿Ven? Diferencia de un día, ¿eh? Miren, ahí está Marte, ¿ven? Llegó al punto oscuro. Júpiter se ha movido, se ha adelantado, pero Plutón todavía está ahí. Tengo que decirles algo. ¿Por qué yo llamo a los planetas oscuros cuando han sufrido la presencia de un eclipse tanto por conjunción como por oposición? Lo tengo escrito aquí. Miren lo que yo considero un planeta oscuro. Un planeta oscuro es un planeta sin decoro. Es un planeta disociado de lo que es claro y natural. Es un planeta libre, sin tapujos. No cuida las apariencias, va por su cuenta. Eso es lo que hace un planeta cuando ha sido eclipsado. Es como que ha perdido la orientación. Es como un hijo sin padre, ¿entienden? Porque el Sol es el padre del sistema. De alguna manera, el Sol organiza el devenir de nuestro sistema, de nuestro universo. Entonces, cuando no hay Sol, el planeta se siente que, bueno, estoy libre. Lo contrario de un planeta oscuro es un planeta luminoso. Un planeta luminoso es como cuando un planeta tiene un trígono, un lindo trígono con el Sol. Es un planeta que cuida las apariencias, que procura ajustarse a los principios naturales, que pretende hacer un buen papel. Las personas que tienen Marte, trígono, Sol, cuando pelean, tratan de no ser groseros, de pelear con elegancia, de pelear como todo un caballero o una dama, ¿entienden? En cambio, la persona que tiene un Marte, por ejemplo, en quincuncio con el Sol, es una persona que cuando se pone brava y se molesta, se vuelve grosera, dice cosas que en otro momento jamás diría, ¿entienden? Hay diferentes maneras de usar los planetas. Estilo solar,
elegante, bonito, luminoso, estilo el que me viene. ¿Ven? Esos son los planetas oscuros o los planetas que están disociados de lo solar. Un planeta luminoso es un planeta en armonía con el sistema. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como Plutón, les dije al principio, va a estar en la línea esta que les mostré, recibiendo la oscuridad, la sombra del eclipse, pues se puede esperar cualquier cosa de Plutón. Esto ya lo vi, voy rápido porque sé que el tiempo... Muy bien. Esta es la carta de Adolfo Hitler, que la puse solamente para mostrar ahí arriba, aquí, donde fue la conjunción Júpiter-Plutón y donde ocurrió el eclipse. ¿Ven? Esta carta tampoco está rectificada, pero más o menos por ahí en su medio cielo, en su casa 10, ocurrió toda esta historia. Ahora viene vamos al grano. Estos son los 4 eclipses, que ya los vimos al principio, los voy a volver a mostrar. Aquí hay un eclipse, este es el más peligroso de todos, el más significativo, un eclipse que ocurre en oposición exacta a Plutón. Este eclipse está en conjunción con Saturno, se dan cuenta que Saturno está cerca, este es el más inofensivo, aquí no está el eclipse, pero más nada, y este es en conjunción con Júpiter. Entonces, este eclipse, el primero produce un Plutón oscuro, el segundo produce un Saturno oscuro y el cuarto produce un Júpiter oscuro. O sea, un Júpiter, un Plutón y un Saturno que funcionan sin decoro, desatados. ¿Ven? Entonces, los tendremos a los 3. Y luego se juntan todos como buenos amigos y hay un final feliz, afortunadamente. Porque yo creo que una conjunción de ese estilo en Capricornio puede finalmente generar un orden en este mundo tan desordenado que estamos experimentando. ¿Bien? O sea, esa triple conjunción puede producir un orden, sobre todo que Saturno va a estar en domicilio. Y lo que más pareciera que le falta al mundo es un poco de ley, de norma, de decoro, de hacer las cosas de manera correcta, ¿me entienden? Entonces, este es más o menos el panorama. Este es el eclipse terrible. Aquí está. Sol y Luna en Cáncer, opuestos a Plutón. Este es el eclipse. Ahora, ustedes notan que aquí delante no hay nada. Significa que no hay ningún planeta que venga por aquí, a este lugar, a iluminar este eclipse. O sea, este es un eclipse largo. Como el ejemplo que les puse del eclipse que ocurrió en septiembre del año pasado. Esto es un eclipse largo, es un eclipse que va a ser eclipse como tal durante mucho tiempo. No solo, sino que el planeta que se ve, que va para allá, es este, miren, este es el primero que va a llegar, miren su camino, por aquí. Es el primero que va a llegar, y va a llegar mucho después. Ahí está el punto 20 grados de Cáncer. Ajá, antes de que llegue Marte, Saturno va a llegar al punto opuesto. ¿Ven? O sea, eso no está marcado aquí. Ah, sí está marcado en negro. Miren, este Saturno va a llegar aquí y se va a oponer a un punto que está oscuro. Recuerden el ejemplo que les puse. O sea, cuando un planeta se enfrenta a algo que está oscuro, yo me siento así en este momento porque todos ustedes están oscuros. Pero ya me han dicho que por cuestión de la cámara. A mí a veces me gusta ver la cara de las personas que me están escuchando, pero no los puedo ver. Entonces, claro, como no los puedo ver, me siento libre de decir todo lo que se me ocurre. Y eso es lo que va a hacer Saturno cuando llegue ahí. Va a tener un eclipse enfrente, entonces Saturno dirá, pues, voy a lo mío. Entonces, cuando Saturno se desata, se pone riguroso, estricto.
limitante al máximo, ¿ven? Porque pues no tiene nada que le diga, un momento, párate, no, nada, entonces él se desata. Aquí tenemos entonces una de las primeras cosas importantes que va a pasar, que Saturno se va a poner al eclipse. Por ahí están todas las fechas. Esta es la fecha de que Saturno se pone al eclipse. Miren, 2019 de mayo. El eclipse fue en el 2018, pero esto es en el 2019. Y fíjense que Marte ya va llegando, pero no ha llegado. Aquí llega Marte, junio del 2019. Entonces tenemos un escenario bien interesante desde el 13 de julio del 2018 hasta este momento, que tiene dos fechas claves, que son el anterior, 1 de mayo, y luego junio 16. Y casi cumplimos el año, ¿ven? Casi cumplimos el año. Entonces, esta es la parte más dramática del asunto. O sea, esto es lo que me llevó a proponer esta ponencia. Hay otras cositas. Yo no voy a entrar en eso porque no sé cómo está el tiempo, pero hasta me gustaría que hicieran bastantes preguntas después al final. ¿Ven? Entonces, lo que les voy a mostrar es otros detalles que vienen por ahí. ¿Se acuerdan que había otro eclipse? Esto es en 2019, en enero. Hay otro eclipse que Saturno lo hace conjunción. Ya no es oposición, sino conjunción. ¿Ven? Este eclipse va a oscurecer a Saturno de nuevo. Esta es una oscuridad diferente. Es él que se oscurece, porque el eclipse es sobre Saturno. ¿Ven? Igual se va a desatar en esta fecha, 6 de enero. ¿Ven? Saturno. Este eclipse tenía Mercurio muy cerca, o sea que pocos días después, Mercurio llega y él no está oscuro porque él no ha recibido el eclipse, ¿entienden? Entonces, Mercurio, con toda su luz, toda su claridad, llega y ocupa el lugar donde Saturno está haciendo de las suyas en plena oscuridad. Entonces, de alguna manera, interviene y modifica un poco las cosas. Esto se ve muy claro en las cartas de las personas, ¿saben? Es interesante, porque una persona que nace con el eclipse de Saturno es una persona que puede sentir que ha perdido a Saturno de alguna manera. Pero si llega Mercurio, Mercurio es el que salva la situación. Y entonces uno repite esa conducta en la vida. Siente que hay algo que puede perder, pero que con Mercurio lo va a reponer. Eso fue lo que me pasó a mí, que tengo Júpiter en casa 10, con un eclipse postnatal sobre ese Júpiter, y que en algún momento de mi vida yo dejé mi profesión, ingeniería, y llegó Mercurio y me puse a estudiar otras cosas. Y estudié astrología y aquí me tienen, ¿ven? Y después estudié también psicología. Y más cosas, pero no voy a hacer mi currículum ahora, ¿entienden? Pero mi vida ha sido una vida de muchos intentos profesionales, más o menos. Porque mi planeta, que estaba originalmente en mi casa 10, fue eclipsado y Mercurio llegó a sustituirlo. Entonces, se me da lo mercurial en lo profesional, a pesar de que mi casa 10 está en Escorpio y con la presencia de Júpiter. ¿Ven cómo los eclipses cambian las historias? Bueno, este es el ejemplo mío. Sigamos adelante. Este es otro eclipse, este es el que yo les digo que es insignificante, a 10 grados de Cáncer. Llega Venus, son muy lindos los eclipses cuando llega Venus, porque todo se arregla en paz y amor. Y este es el último que está en conjunción con Júpiter. Pero me voy a quedar con el más impactante, que fue el del 13 de julio del 2018. Nos falta mucho. Esta es una lista de todas las fechas de lo que he estado hablando, pero esto lo pueden leer ustedes después. Esto es, ¿saben? Cuando uno está buscando algo y de repente encuentra otra cosa, ¿no? Eso lo llaman serendipity, ¿no? No lo llaman así. Bueno, yo estaba trabajando con mis eclipses y buscando fechas y cosas y de repente descubrí esto. Y déjame mostrarlo, pues. Es fruto de la investigación, aunque se sale del tema.
17 de marzo del 2020, anótenlo. Todo el zodíaco en 3 signos solamente. El zodíaco completo en agua y tierra. Stellium en Capricornio, Stellium un poco más abierto en Piscis y una conjunción en Tauro. Todo el zodíaco está ahí. Es insólito, ¿no? El jovencito que nazca ese día, pues veremos qué nos da. Aunque generalmente muchos planetas juntos significan mucha complicación, generalmente. A mí me gustan las ensaladas, pero a veces es bueno degustar plato por plato, más o menos. En cambio, los stelliums son ensaladas. Yo les voy a mostrar la carta de varios países, pero el que más me interesa, se lo voy a decir de una vez, son los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen a Plutón en Capricornio, ¿ven? Y tienen a Mercurio en Cáncer que se opone a ese Plutón. Entonces, esa oposición de la carta de los Estados Unidos, siendo además Mercurio el regente de la casa 1, el planeta que los representa, o sea, un país que se llama Estados Unidos, pues, tiene que ser geminiano, ¿eh? Porque son muchos estados que se han unido, ¿entiendes? Son compañeros, son los amigos que se unen. Esto es la Carta de España. No voy a hablar de esto, aparte de que ni soy español, ni conozco mucho la Carta de España, pero simplemente para que la vean, esta es la carta que llaman de la España moderna, y la Capricornio cae en la casa 12. Y tiene a Marte y a la Luna en Cáncer. Sin embargo, el punto crítico es el grado 20. Ah, por cierto, les voy a mostrar algo, miren. Esto me llama la atención. Ajá, miren. Voy a ponerme por aquí. Miren lo que pasa con el grado 20 de Capricornio. Es que esto es terrible, mira. Conjunción Plutón con el grado 20. Marte pasando por el grado 20. Plutón de nuevo por el grado 20. Eclipse en el grado 20. Plutón en el grado 20. Saturno en el grado 20. Estacionario, porque vuelve a pasar por aquí, ¿ven? Este azul, ¿quién es? Saturno, de nuevo en el grado 20. Júpiter en el grado 20, Júpiter en el grado 20 y Júpiter en el grado 20. Yo los conté, son 11. En espacio de 3 años, el grado 20 de Capricornio y de Cáncer, por supuesto, que está enfrente, pues lo va a tener, por lo menos no se va a aburrir ese punto, ¿no? Yo tengo Mercurio por ahí, o sea que Mercurio va a danzar un poco. Entonces les quería mostrar eso porque me llama la atención. Si alguno de ustedes tiene algo por cerca del grado 20 de Cáncer o de Capricornio, ya sabe que los próximos 3 años van a ser bien dinámicos. No se van a aburrir para nada. Este es el Día de la Tierra y del Agua. Por cierto, se podría llamar así, el Día de la Tierra y el Agua. España, Argentina. ¿Dónde están los argentinos? Había bastantes. Ajá, miren. Argentina, la luna está a 19 de Capricornio, prepárense. ¿Entienden? O sea, Argentina la va a tener duro en los próximos años, ¿eh? Ya se ve, ¿no? Y es en casa 4 y la luna es el regente de la 10, o sea, bueno, eso se lo dejo para que ustedes organicen una ponencia para el próximo congreso. Luego, Barcelona. Esta es la carta que yo hago para Barcelona, aunque no todos están de acuerdo conmigo, pero es una de ellas. Esta es la carta del 11 de septiembre y el ascendente me sale en Capricornio. No lo inventé yo, sino que está en internet. Aquí dice, Wikipedia, Rafael Casanova. Entran en Wikipedia, ponen Rafael Casanova y aparece la hora en que Casanova se rindió. Y esa es una carta que se usa para Barcelona. Esta carta yo la he estudiado. La de España no, pero la de Barcelona sí la he estudiado. Y esta carta tiene unas coincidencias increíbles con la historia. Pero es otro tema. Esto es Venezuela. Venezuela ya ha tenido bastante. ¿Ven? Porque
han habido eclipses en el eje Cáncer-Capricornio hace 9 años, y ya le han dado bastante a esta luna, y ha habido eclipses sobre el Sol, y el Sol está en la casa 10, y hasta el presidente se murió. ¿Sí? Eso puede ser muerte de presidente con un eclipse sobre el Sol, si el Sol está en la 10ª, ¿ven? Pero viene bastantes cosas interesantes porque va a haber mucha actividad en la casa 4. Yo creo que Venezuela se va a organizar por completo, por completo. Hasta los límites del territorio, bueno, Colombia, ¿hay colombianos? ¿No? Ninguno. Bueno, esta es una carta de Colombia que no estoy muy seguro de la hora. Sin embargo, hace poco yo pronostiqué que cuando Plutón iba a llegar aquí y se iba a oponer a Marte, se iba a acabar la guerrilla en Colombia. Y a los colombianos que yo les dije eso, porque yo se los dije a algunos amigos colombianos, estaban muy contentos. ¡Ah, por fin! Entonces, pero cuando se dieron cuenta de qué manera se acabó ¿de qué manera se acabó? Me estaba eclipsando, ¿verdad? Sí. Entonces, no quiero que me eclipsen en este momento. Entonces, cuando vieron de qué manera ocurrió la historia, pues no les gustó mucho. Pero, obviamente, en esta carta, la guerrilla está representada porque el regente de la cuarta, o sea, dentro de su propio territorio, hay enemigos que son Marte, casa 7, que atentan contra el ascendente. ¿Ven? Cuando Plutón llegó aquí, contra esto, se acabó la guerrilla. Ahora, ese proceso creo que no está concluido del todo. Algunas cosas más van a pasar en Colombia, pero es bien interesante este caso. Y luego está donde quería llegar. Miren, Plutón en casa 9. La casa 9 es la expansión del territorio de un país. Es increíble cómo se han expandido los Estados Unidos desde que se fundaron hasta el presente. Es que eso ha sido crecimiento tras crecimiento, a veces por guerras, a veces por tratados, a veces por negociaciones, a veces por compras. Han utilizado todas las estrategias y es un país que ha crecido muchísimo, muchísimo. ¿Ven? Entonces, Mercurio es el regente de la casa 1 y Plutón está en la casa 9, que es el extranjero, y es el regente de la 6. O sea que los Estados Unidos trabajan en el extranjero. Si no te conquistan, porque te invaden, te ponen McDonald's en todas partes, y más o menos es lo mismo, o Coca-Cola, ¿entienden? O sea, los Estados Unidos son, por naturaleza, invasores, pues, por decirlo algo, o son colonialistas, o sea, entran en otros sitios que no son su lugar y van de alguna manera. ¿Ven? Se parecen un poco al cristianismo, ¿no? Que los se descubren un territorio y envían ahí una comisión para evangelizar y qué sé yo. ¿Ven? La Iglesia Católica ha sido así, es su forma de ser. Otras iglesias de otras religiones no son así, ¿entienden? Si se descubre un territorio nuevo, no llegan ni budistas ni musulmanes a colonizar como pastores, ¿entienden? Lo que llegan ahí son los cristianos generalmente, ¿no? Entonces, claro, eso ha hecho también que la religión cristiana se ha extendido a muchas partes del mundo, mientras otras religiones se han mantenido en su territorio. ¿Ven? Entonces, que Plutón 9 tiene esa tendencia de incursionar en el extranjero y vincularse y tomar identificación, porque Plutón es como el sexo, ¿saben? Cuando dos personas hacen sexo, se unen, se compenetran una dentro de otra y después quedan como unidas, como de alguna manera. Más o menos eso de país a país significa que se intercambian las costumbres, se entra en contacto y aquello queda como vinculado. Eso es lo que hace Estados Unidos. Luego, otra cosa que llama la atención de esta carta es, yo he oído decir, la verdad que no me consta, pero he oído decir que esta carta fue estudiada. Es decir, que no fue que un día cualquiera
se les ocurrió, vamos a independizarnos. Bueno, sí, está bien, perfecto, tú estás de acuerdo, tú, y bueno, vamos a hacerlo. No fue así. Como pasó un poco en Venezuela, cuando la gente estaba en la plaza conversando sobre los asuntos políticos y deciden, vamos a firmar un acta de independencia. Y lo hicieron muy bien, porque lo hicieron entre amigos, llamaron a mucha gente, lo hicieron de manera pacífica y todo. Pero no estudiaron la fecha, a pesar de que Francisco de Miranda, que estuvo presente en esa firma, era masón y los masones trabajan con la astrología, pues parece que en los Estados Unidos sí. Entonces, esta carta tiene unas ventajas bastante notables con relación a otras cartas, porque viene de verdad que si los españoles, ¿dónde está la carta de la España moderna? Si el rey Juan Carlos, ¿no? Consultó a un astrólogo para hacer esta carta para España. Caramba, de verdad que no sé, no estaría de acuerdo con la fecha que escogió, ¿eh? Porque aquí hay bastantes problemas, empezando por Marte conjunción Luna en casa 6 en Cáncer, ¿eh? O sea, pero bueno, eso no es el caso de lo que queremos estudiar, pero no es una carta que tiene las ventajas que tiene esta. Júpiter exaltado conjunto al Sol, Saturno exaltado formando un gran triángulo, Marte en casa 1, un país fuerte, por supuesto que tiene sus cuadraturas, ¿no? ¿Qué? Tiene sus cuadraturas, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que el punto 20 de Capricornio está cerca de la cúspide de la casa 9. Yo me atrevo a decir, y aquí en público frente a mucha gente, a pronosticar, que los Estados Unidos se van a meter mucho en asuntos de otros países. Y el triunfo de Trump parece apuntar hacia eso. ¿Qué va a pasar y de qué manera? No lo sé, no voy a entrar en detalles, ¿ven? Pero obviamente que los Estados Unidos van a tener un rol en la historia de los próximos 3 años importantísimo. Y si no es porque ellos son los que invaden a otro país, es porque ellos son invadidos, porque su Mercurio regente de la casa 1 va a recibir todas las oposiciones. Bueno, tenemos 10 minutos para que ustedes pregunten y yo si puedo, contesto. Hola. Hola. Muy interesante, me encantó tu propuesta, tu ponencia. Te quería preguntar con respecto al eclipse del 21 de agosto, de ahora, del 2017, que todos hablan. Sí. Bueno, ese eclipse se habla mucho de él porque tiene la sombra en el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, como yo les mostré estos eclipses y les dije que hay algunos que son impactantes, como el del 13 de julio, pero hay otros que son, o sea, pasan desapercibidos, porque por el ejemplo que le podría poner es el que yo les dije que era activado por Venus, ¿ven? ¿Cuál fue ese? Por aquí estaba. Este es activado por Mercurio. Este eclipse es un eclipse muy suave, ¿ven? Porque en oposición no tienen a nada, porque es a 10 grados de Cáncer y esto está a 7, está ya como de 17, está demasiado adelante. Es un eclipse que tiene unos sextiles, aspectos armónicos con Urano, y Venus va a ocupar ese lugar. Este es un eclipse, no es el que estás preguntando, pero lo pongo como ejemplo. Son eclipses que no son tan graves. Son cosas que puede haber una carencia, puede haber algo que se pierde, pero rápido se recupera. Entonces, agradezco tu pregunta porque me permite hacer énfasis en algo. Los eclipses no son todos iguales. Puede haber una diferencia enorme. Hay algunos eclipses que se arreglan rapidísimo y hay otros eclipses como este que les puse, que tienen consecuencias muy importantes. Entonces, el eclipse de agosto es un eclipse de relativa poca importancia en cuanto
a que no tiene apariciones de Marte, que es activado rápidamente. No lo tengo y no puedo dar más detalles, pero es así, eso es lo que pasa. Gracias. Yo te quería preguntar, ¿por qué las 2:35 en la Carta de los Estados Unidos? Si normalmente usamos las de las 17:05 por ahí, la Carta Sibley. Bueno. Y con Plutón en la casa 2, y se viene la crisis económica muy fuerte en los Estados Unidos, ¿no? Con todo eso que nos mencionaste. Esa pregunta me la hago yo también. ¿Por qué los astrólogos tenemos tantas cartas para las mismas cosas? Yo elegí esa porque, en mi opinión, me parece que es la que más cuadra. ¿Ves? Y yo, por ejemplo, utilizo mucho la historia del atentado de las Torres Gemelas, porque en ese momento, el momento del atentado, fue un atentado de un avión Sagitario contra 2 torres Géminis, ¿ven? Y Saturno estaba en las 2 torres, estaba en Géminis en el momento del atentado, y Plutón estaba en el avión. Entonces, el avión contra las 2 torres. Entonces, eso es uno de los eventos que más me convenció para utilizar esta carta. Exactamente. Pero luego, entiendo que puede haber muchos otros argumentos, ¿no? Y que los astrólogos nunca nos vamos a poner todos de acuerdo. Simplemente… En esa carta Sibley, la que yo te digo, estaba cruzando el ascendente Plutón en el momento del atentado. Al revés, Exacto. es lo contrario, sí. Y no hay que olvidar que los Estados Unidos es un país creado por una logia masónica, ¿no? Que viene de Inglaterra, y de hecho se fusilan la carta la copian pues, la carta de esa logia masónica, la copian en el país que crearon, que fue los Estados Unidos. Y por aquellos tiempos se dio el cambio del calendario juliano al gregoriano, y hubo un desfase de 10 días. Y con esos 10 días se ajustan perfectamente. La carta de esa fusión de las logias masónicas de Inglaterra viene siendo muy parecida a la carta Sibley. Y si analizas a los Estados Unidos y todas las pillerías que han hecho a lo largo de la historia, usan cuando está Júpiter exaltado en Cáncer, cuando invaden países, cuando hacen sus cosas así. Es que, mira, esto es una discusión que la pudiéramos tener tomándonos un café, porque entre astrólogos siempre existen estas diferencias, ¿ves? Yo respeto que haya otras opiniones, de hecho lo dije, esta es la que yo uso, pero hay otras, yo sé que hay otras. Y así pasa también con las de España, ¿no? Seguramente habrá algunos que tienen ganas de levantar la mano y decir que usan otra carta para España, ¿entiendes? Es así, pero yo tengo que elegir la que a mí más me parece. Y estoy dispuesto a conversarlo, por supuesto. Sí, la cosa es aprovechar estos espacios, ¿no? Claro. Para aportar estas ideas y sacar otras conclusiones también. Sí, lo que yo te quiero decir es que nos podríamos poner a formar un diálogo aquí ahora, ¿entiendes? Y eso como no es la idea. Sí. Bueno, gracias, Antonio. De nada. ¿Más preguntas? Hola, Polito. Bueno, ¿Dónde estás? aquí arriba. Ah. Buenos días, muy buena, como Hola. siempre, todas tus presentaciones, tus ponencias, igual las que hoy en Venezuela. De todos estos eclipses que vienen estos próximos 3 años, ¿cuál crees tú que afectará más a Venezuela? Supongo que los que haya, pero ¿cuál de todos crees tú que afectará más a Venezuela? El que es conjunción Saturno. El que es… porque ese ocurre en conjunción con el Sol de Venezuela, ¿ves? Exacto. Sí, va a ser exacto. importantísimo para Venezuela. Y yo lo puse como ejemplo y dije que se formaba un Saturno oscuro. Este no es, este tampoco, 6 de enero del 2019. Este cae sobre el Sol de Venezuela. Ok, ¿Ves? perfecto. Ahí está, el Sol de Venezuela está a 12 grados. A 12, sí. Sí, creo. Sí, a 12. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, espera. Te doy el micro. Yo me gustaría saber si nos podrías dar un poquito de información sobre si sabes lo que puede pasar con las elecciones ahora sobre Cataluña. A ver qué influencia va a tener sobre todos los españoles el referéndum de Cataluña. Uy, qué pregunta.
una pregunta concreta porque a los españoles lo que nos importa es lo que va a pasar con nuestro país, porque vemos todo Sí. el follón que tenemos encima. ¿Dónde está Cataluña? Aquí está Cataluña. ¿Sabes qué? Yo creo que yo le tengo miedo a ese tema, ¿sabes? Como yo vivo ahí y todos me tienen los ojos así, entonces yo me quedo callado. De hecho, no lo he estudiado mucho. Lo que sí me he dado cuenta, que cada vez que hay planetas en Libra, Cataluña busca la independencia, ¿ves? Aquí. Y ahora está Júpiter aquí, ¿ves? Porque las veces anteriores que se han hecho estatutos, ha habido tránsitos por aquí. Pero le cuesta mucho, porque tiene un stellium en la 8. Con esta carta, pero habrá muchos catalanes que podrán levantar la mano y decir, pero eso no es la carta de Cataluña, hay otras. De hecho, sí, hay otras, ¿ves? Es una pregunta difícil, difícil. Sí. Los Estados Unidos es más fácil, porque aunque hay diferentes horas, es la misma fecha, ¿ves? Pero es que aquí hay diferentes fechas, inclusive, aparte de horas. Lo que pasa es que los separatistas no son los Capricornios. Los Capricornios son los que están contentos y se quedan callados. ¿Ves? Son los Saturnos que están aquí. Los más separatistas son los Júpiter-Marte, ¿ves? Que son los que quieren separación, ¿entiendes? Entonces, no sé, ya veremos qué pasa. Perdona que no te puedo dar más información porque es un problema complejo. Sí. Muchas gracias, Antonio. ¿Se acabó? Sí. Un aplauso, por favor. Gracias.